también hay una noticia importante que seguramente va a pasar relativamente inadvertida, pero es, digamos, más que espectacular, es importante. Hay un sector importante de empresarios, la Cámara de Comercio de Lima, que como sabemos es un gremio muy dinámico, que ha organizado un foro internacional de salud, llamado hacia un sistema de salud de primer mundo. ¿Qué hacer? Y esto ha contado con la participación de expertos internacionales de Colombia, Chile y México, y también representantes de los partidos políticos, de modo tal que lo primero que nos preguntamos, hemos invitado a Carlos Durán, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué hacen empresarios preocupados? Me parece extraordinario realmente, en este caso el tema de la salud pública, el sistema de salud. Han organizado todo un seminario internacional, hay planteamientos, he visto algunas de las presentaciones realmente espectaculares. ¿Cómo así? Bueno, Jaime, gracias por la invitación. En realidad la preocupación es porque queremos que el Perú siga avanzando y tomar como base el crecimiento y el desarrollo económico que venimos obteniendo en los últimos años. Evidentemente ese desarrollo económico, que es un hecho, aún también sigue siendo desequilibrado o no igualitario, que es otro hecho. Hay sectores de la economía del Perú, como regiones, que no están percibiendo, no están recibiendo los beneficios de ese crecimiento. Y esto entonces pasa por un concepto fundamental: ¿qué tan competitivos somos como país? ¿Hasta dónde más podemos seguir avanzando en términos de competitividad y de productividad? Cuando hemos analizado el World Economic Forum, hemos visto que hemos hecho avances importantes en una serie de factores que miden la competitividad, pero sí estamos muy rezagados en 4 factores fundamentales: institucionalidad, infraestructura, ciencia, innovación y tecnología, y capital humano. Y capital humano se explica por 2 variables: inversión en salud e inversión en educación. Entonces hemos decidido en la Cámara de Comercio abordar estos temas y que permitan generar propuestas que hagan que nuestro país en los próximos 10 o 15 años pueda alcanzar niveles de competitividad como economías de primer mundo. De eso se ha tratado el primer foro que hemos desarrollado, el Foro de Salud, que ha tenido un título bastante retador, que es cómo hacer que el sistema de salud en el Perú sea el sistema de primer mundo, para lo cual evidentemente hemos invitado a expositores internacionales que nos han compartido con nosotros las experiencias de países que han avanzado muchísimo en el sistema de salud, como es el caso de Chile, como es el caso de Colombia, como es el caso de México y como es el caso de España. Y hemos hecho además un panel de especialistas y expertos peruanos que han hecho un diagnóstico y una presentación de una radiografía del sistema de salud en el Perú, y luego hemos invitado en una tercera parte del evento a los candidatos que han hecho llegar a su jefe de plan de gobierno o especialistas para que nos den cuál es su visión y su propuesta en su plan de gobierno de cómo mejorar los sistemas de salud en el Perú. Bueno, ¿y los candidatos o los partidos políticos están, digamos, actualizados? ¿Están haciendo propuestas que calzan de alguna manera con las ideas que han salido del foro? Bueno, en realidad hemos visto de todo un poco, ¿no? Hay algunos, digamos, que han hecho comentarios más focalizados a sus campañas propiamente dichas. Otros han hecho más que nada diagnósticos, pero creo que al final lo importante es que ellos hayan estado en el evento y se lleven, digamos, una serie de reflexiones que son basadas en experiencias exitosas que se han dado en países de la región, y esa es un poco la contribución inicial de este foro. La contribución trascendental va a ser que nosotros vamos a terminar en unos días de tabular todas estas conclusiones y recomendaciones, y vamos a elaborar un documento que se los haremos llegar a los candidatos a la presidencia, así como a las instituciones que han tenido a bien participar en este foro. Me refiero a las instituciones peruanas, caso del Ministerio de Salud, caso del CIS y la Superintendencia de Salud y otras que han estado en el evento, para que puedan tener en este documento quizás un punto de partida de un plan de trabajo que puedan implementar en los próximos años. ¿Y cuáles son las ideas centrales, las propuestas centrales, digamos, las recomendaciones centrales que sale del análisis de todas estas experiencias? Mira, las recomendaciones centrales, Jaime, son que en realidad los países que han iniciado estas reformas profundas en tema del sistema de salud casi han partido de la misma situación en la que quizás hoy día nos encontramos en el Perú. El Perú, nuestro sistema de salud hoy día tiene un gasto per cápita de cerca de $200, mientras el promedio de la región latinoamericana está en cerca de 400. Países como Argentina, por ejemplo, tiene un gasto de $800 per cápita. El gasto en relación al PBI en el Perú es de 4.5 y el promedio de la región latinoamericana es de 6.6. Los países más desarrollados están alrededor de 14-15% del PBI gastos en salud. Entonces, este es un diagnóstico
en términos cuantitativos de gasto, cuánto se gasta. Luego tenemos en la parte prestacional, es decir, cómo se hace la prestación de salud. En el Perú tenemos un promedio de 22 profesionales de salud por cada 10.000 habitantes. La recomendación de la OMS es que no baje de 25 profesionales de salud por cada 10.000 habitantes. Claro, ese promedio está más o menos cerca de la recomendación de la OMS, pero lo que hay que ver es que en el disgregado, casi el 75% de las regiones del país están alrededor de 13 o 14 profesionales por cada 10.000 habitantes. Entonces ahí se nota una brecha importante en cuanto a cobertura. Las conclusiones entonces que podemos plasmar en términos generales es que hay que separar claramente la parte de gestión de la salud de la parte prestacional del servicio de salud, y que no necesariamente los médicos pueden ser buenos gestores de un sistema de salud, y que quizás la experiencia que se ha visto en algunos... La parte de gestión, la parte de financiación, la parte de planeamiento, financiación, la gestión la hace el prestador. La gestión, a lo que se refiere con la gestión es básicamente a todo el trabajo en la cadena, digamos, de suministro de los recursos y la administración de los recursos para poder prestar un servicio de salud de calidad y con calidez, ¿no? Y con una cobertura adecuada. Evidentemente eso tiene que ver con lo que tú refieres, que es el financiamiento, cómo se financia evidentemente estos servicios. Este financiamiento viene de dos fuentes básicamente, el sector público y el sector privado, y el sector privado está representado por los individuos como individuos, y las compañías aseguradoras por otro lado. Hemos visto dos modelos, por ejemplo, a lo que tú te refieres. El modelo colombiano, que es un modelo muy innovador que ha logrado generar, digamos, una sinergia importante entre el sector público y el sector privado para poder gestionar y brindar el servicio, y con un ente regulador que está generando y simulando, digamos, una competencia interna en un mercado bien regulado. Y por otro lado, la experiencia chilena, que es una experiencia muy sesgada a delegar en el sector privado la prestación de salud, pero sí tener, digamos, las políticas y la regulación y la supervisión del lado del Estado. Pero esto, quizás habría que explicar un poco más cómo es esto de la separación entre la parte, entre la financiación, etcétera, y digamos, el manejo general del sector y la prestación misma. Significaría que, digamos, un hospital cualquiera, el MINSA, no tendría un presupuesto asignado al hospital, sino que... ¿Cuál es la diferencia? En términos de gestión, ¿cuál es la modificación? En términos de gestión, por ejemplo, si hablamos de una red hospitalaria, y vamos a tratar de no separar, de no clasificar las actividades que pertenecen, por ejemplo, al sistema de salud y aquellas que pertenecen al Ministerio de Salud, se han plasmado, por ejemplo, ideas que pudieran permitir generar una sola capa de gestión que gestione todos esos recursos, ¿no? Entonces no va a haber duplicidad de funciones en la gestión, va a haber una generación de demanda agregada que ya se está dando en algunos casos entre salud y el Ministerio de Salud, por ejemplo, para la compra de medicinas a través de una demanda agregada y compras corporativas mediante subasta inversa, que han logrado ahorros importantes en la adquisición de medicamentos. Pero qué tan sostenible es ese modelo si se sigue manteniendo, digamos, estructuras orgánicas distintas, y quizás hasta con políticas y con mecanismos de cobertura también de alguna manera no muy alineados y muy articulados. Entonces el concepto de generar una gestión unificada es básicamente pasar por un proceso de articulación de las políticas de salud que son evidentemente definidas por el Estado, y que tengan como objetivo básicamente lo siguiente: primero, ampliar la cobertura. En el Perú la cobertura de salud de aseguramiento es casi el 60%, algunos dicen 60, otros dicen 63, pero estamos en esos rangos. El otro es la equidad. En realidad no hay un sistema equitativo para brindar los servicios de salud, ¿no? El tercero es el tema de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos para efectos de brindar un servicio oportuno, de calidad y con calidez. Entonces esos tres elementos tienen que empezar a conjugarse en un sistema de gestión integral que permita finalmente que la atención al asegurado o la atención al paciente sea dentro de las condiciones y los estándares adecuados, de calidad, de oportunidad, y evidentemente le hemos incorporado este concepto de calidez, que es fundamental para un buen tratamiento. Los informes de la Defensoría señalan que en el medio rural, por ejemplo, los distritos más pobres, 800 distritos más pobres, que son de todos modos 800, son un montón, pues efectivamente los servicios de salud no hay médico, o no hay equipamiento, en las postas hay la posta, pero no necesariamente está funcionando.
digamos, hay mucho déficit efectivamente para llegar a los lugares más pobres, ¿no? Y eso depende ahora de los gobiernos regionales, ya ni siquiera depende del Ministerio de Salud. Entonces ahí, digamos, la gestión se vuelve un tema complicado, ¿no? Se tocó ese tema y, por ejemplo, el expositor colombiano mencionó que una de las sombras del sistema de la reforma de salud en Colombia fue justamente el proceso de municipalización de la salud, que significó delegar en las municipalidades el brindar el servicio y gestionar la salud, y que degeneró más adelante en un modelo que se empezó a politizar demasiado y que se empezó a generar mucho clientelismo en relación a los gobiernos locales, y lo mencionó como un factor que no fue positivo y que se está empezando a revertir para generar quizás un poquito más de neutralidad, digamos, en el servicio y la cobertura de salud, y que no se genere esto o que no se use la salud como un mecanismo para buscar réditos de otra índole. Eso es básicamente en el caso colombiano lo que se explicó por el efecto de la descentralización, digamos, en los servicios de salud. Ahora, un tema del que se habla hace años, hace décadas, es el de la famosa atención primaria de la salud. Si hubiese un sistema de atención primaria de la salud, es decir, atender de que la gente pueda prevenir antes que curar, entonces el gasto en salud tendría que ser muchísimo menor, porque al final lo que cuesta son las curaciones, no ya atender la enfermedad misma. Pero si se pudiese prevenir la enfermedad, el gasto en realidad disminuiría y se podría hacer mucho más equitativo. Atención primaria de la salud, ¿cómo se resuelve eso? Es un buen punto el que menciona. Y en la exposición, por ejemplo, del especialista, el experto chileno, que ellos ya han avanzado muchísimo en el tema de cobertura, en el tema de equidad, en el tema de eficiencia. La cobertura, por ejemplo, en Chile está alrededor del 99%, nosotros estamos en 60%, ellos están en 99% de cobertura, y ya están empezando a incorporar en sus modelos de gestión del sistema de salud aspectos más preventivos que correctivos. Por ejemplo, mencionó como un problema potencial para el sistema los altos índices de obesidad que se están empezando a generar por el sedentarismo, digamos, en Chile. Entonces ya comienzas a tocar temas que son mucho más trascendentes y que justamente van a generar un efecto de prevención. Entonces hay campañas y mecanismos que permiten o están promoviendo evitar este sedentarismo y eliminar esta pandemia que le han llamado de obesidad. Pero por otro lado también se está buscando, ya en un modelo mucho más equilibrado y competitivo, digamos, por la participación del sector privado, en que el concepto sea que se le dé más dinero a la salud, pero como una contraparte que se reciba más por ese dinero que se está pagando por los servicios de salud. Y ahí es donde juega un papel importantísimo los servicios de primer nivel a los que tú haces referencia. Por lo menos eso es quizás uno de los elementos que han sido mencionados con mayor énfasis. Ahora, el modelo catalán, español, que hicieron una exposición realmente muy interesante, fue de qué manera, por ejemplo, el uso de la tecnología, el uso de la ciencia y la tecnología ha permitido generar un modelo de gestión de los servicios de salud con altísima innovación, ¿no? Incorporar fichas electrónicas, fichas médicas electrónicas, es decir, desaparecer por completo toda esta ruma de papeles que hay y de fichas. Los rayos X dejaron de ser rayos X y se convirtieron en fichas digitales o radiografías digitales, y cómo la acreditación y la validación y el récord de los pacientes han ido innovando y generando un sistema cada vez más eficiente, ¿no? Entonces, sacándole mayor productividad a los recursos que se tienen, sean estos escasos o medianamente abundantes, pero que se tienen para poder desarrollar estrategias de cobertura de salud y además de eficiencia y calidad en el servicio. Entonces, estos son de alguna manera los matices que hemos estado recibiendo el día de ayer en esta conferencia. Agradecemos la participación del Ministerio de Salud. Por ejemplo, el Ministerio de Salud hizo una presentación excelente en términos de lo que significa para ellos empezar a tomar medidas y mecanismos que permitan incrementar rápidamente la cobertura. Coincidió en paralelo a nuestro foro el lanzamiento que hizo el SIS, el Sistema Integrado de Salud, de un seguro para los independientes, que a partir de 15 soles el titular, y va sumando de acuerdo a los dependientes que tenga, puede incorporarse a un sistema de salud que tiene unas coberturas realmente buenas. Yo creo que eso va a ser un incentivo para que haya y crezca rápidamente los índices de cobertura que tenemos hoy en día y estemos acercándonos más al 80% y nos alejemos más del 60%. Lo que sí lamentamos, por ejemplo, es que no haya participado de Salud estaba invitado y quizás era el invitado más esperado, dada la coyuntura y los últimos acontecimientos que se han dado,
no estuvo. Me imagino que habrá tenido algunas otras prioridades. Nos hubiera gustado mucho escuchar la problemática de salud, ¿no? Ahora, digamos, esa cobertura relativamente reducida, 60%, y el hecho de que los asegurados por e-salud, ahora que lo mencionas, son más o menos el 22-23%, tiene que ver con el hecho de la altísima informalidad en el Perú. Es decir, la gente no está en planilla, no tiene derecho a la seguridad social, salvo que vaya pues efectivamente al seguro integral de salud o al aseguramiento universal, al SIS, ¿no es cierto? Que, como decía Santiago Levy, es una manera de subsidiar la informalidad. En realidad esos permisos y sistemas terminan siendo una manera de subsidiar la informalidad, porque si yo puedo ir al SIS, ¿para qué me voy a formalizar? ¿Para qué voy a entrar en planilla? Pagando además un 9%, que creo que lo paga el empleador, ¿no? El empleador, digamos, el sistema tiene trampas, se pone trampas a sí mismo, ¿no? No hay suficiente gente asegurada porque hay mucha informalidad, y a su vez, digamos, la manera de combatir esa poca cobertura es con subsidios a la informalidad. Entonces no hay manera de salir de esta trampa. Bueno, y no solamente eso, porque en el caso de salud, por ejemplo, y valgan verdades, hay una deuda importante que se le tiene a salud entre el sector público y el sector privado. Son casi 2.800 millones de soles que se le debe a salud, de los cuales deuda fresca debe ser alrededor de 1.000 millones. Ahora, y se genera a su vez esta deuda, yo creo que en buena medida por los mecanismos y los procedimientos que están hoy día en la recaudación que tiene salud, que es a través de SUNAT. Tú declaras a través del PDT de SUNAT los temas que tengan que ver con tributos de salud, y tú necesariamente declaras, pero eso no significa que eres moroso, porque tú al declarar lo que tienes que pagar no estás necesariamente pagando, en realidad estás pasando de ser un omiso a ser un moroso, y entonces la gestión de cobranza de toda esa deuda se convierte en un entrampamiento que no viabiliza, digamos, una cobranza efectiva. Por otro lado, tienes varios regímenes que funcionan para salud. Tienes los del 9% que tú mencionas, que es la mayoría de los empleadores que aportan, pero tienes el sistema de los CAS, que hay un límite que se paga en relación a la unidad impositiva tributaria, y el 30% de eso te reduce tremendamente la recaudación. Luego tienes un régimen agrario, que reduce tremendamente también la recaudación, y lo que se está viendo es que hay muchos que a veces ingresan a trabajar en el agro simplemente para cubrirse a través de salud, pagando una cantidad muy pequeña. Entonces creo que es el momento, justamente, y fue provocativo por eso el título de este foro y la manera como lo hemos llevado a cabo, para provocar que se pongan todos los temas sobre la mesa, que los discutamos con una mente abierta, sin apasionamientos, y que provoquemos entonces consensos en decisiones que puedan llevar realmente a profundizar una reforma de salud que nos ayude a empezar a crear un capital humano viable, con futuro, y que haga pues que este capital humano sea el sostén y el elemento decisivo para hacer que nuestro país siga creciendo en niveles de competitividad. Bien, Carlos Durán, bueno, felicitaciones a la Cámara de Comercio de Lima por esta iniciativa realmente importante. Gracias.